Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. A continuación, les vamos a dar a conocer sobre las teorías conductistas de John Watson. Los integrantes son Aymara David, Alban Vilma, mi persona Calderón Michelle, Cañar Liliana y Tonato Dayana. John Watson desde el animal, por el niño hasta el adulto, llega al ser humano. John Broadus Watson nace en 1878 y fallece en 1958. Ya. La psicología es una división de la ciencia. Su objetivo es estudiar la conducta y los procesos mentales. Ya, en el año de 1917, John Watson manifestó que habría decidido dejar de trabajar con los animales para iniciar una investigación amplia sobre la naturaleza del niño. A continuación les voy a explicar un poco acerca del experimento del pequeño Albert. Watson asistió con su mujer Rosalind Ryler a un orfanato, donde decidieron elegirle a este niño de 8 meses para hacerle este experimento y presentarle estímulos como animales como monos, perros, conejos y ratas, causándole así una fobia. Ya. Antes del condicionamiento, el estímulo incondicionado sería el ruido. Y la respuesta incondicionada sería el miedo y llanto al tocar una pieza metálica. Ya el estímulo neutro sería la rata durante el condicionamiento. El estímulo incondicionado, que es el ruido, más el estímulo neutro, que es la rata, daría como resultado la respuesta incondicionada, que es el miedo y el llanto. Después del condicionamiento, el estímulo condicionado sería la rata y daría como resultado el miedo y el llanto, formando así en el niño un miedo irracional aprendido, para dar como resultado una generalización a estos objetos similares. Ya en la formulación de leyes y principios, por lo que la acción de los seres humanos pueden ser controladas por el resto de una sociedad de forma organizada. Condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje en el que un estímulo neutro llega a provocar una respuesta después de haber sido asociado a un estímulo que naturalmente genera esa respuesta. Aquí tenemos el estímulo neutro. Este es un estímulo que antes del condicionamiento no genera en forma natural la respuesta de interés. Además tenemos el estímulo incondicionado. Este es en cambio un estímulo que genera en forma natural una determinada respuesta sin haber sido aprendida. Tenemos la respuesta incondicionada. Esta es una respuesta natural que no necesita de entrenamiento. Además, siempre es generada por el estímulo incondicionado. Tenemos el estímulo condicionado. Este es un estímulo que antes neutro, que se ha pareado con un estímulo incondicionado para generar una respuesta antes provocada por el estímulo incondicionado. Y por último tenemos la respuesta condicionada. Esta es una respuesta que después del condicionamiento sigue un estímulo antes neutro. En casos extremos, el condicionamiento clásico puede conducir al desarrollo de fobias, que son miedos irracionales intensos. Por ejemplo, existen varias personas que tienen fobias a insectos o a la oscuridad,
entre otras cosas más. El condicionamiento clásico también explica experiencias placenteras. El condicionamiento clásico también explica por qué es tan difícil tratar las adicciones a las drogas. Los adictos aprenden a asociar ciertos estímulos, por ejemplo, la jeringa, el lugar donde consumen, con sentimientos placenteros. Acentúa el énfasis positivista sobre la objetividad, el valor de lo empírico, el rigor y el control, llegando así a explicaciones ambientalistas y también periferalistas, que por lo general son ancladas en el condicionamiento, justificando así varias intervenciones tecnológicas. Bueno, en 1916, Watson, en un discurso presidencial ante la APA, se fue aproximando cada vez más a un formalismo psicológico del tipo estímulo y respuesta. Tenemos un ejemplo cuando nosotros nos vamos a un campo y de pronto vemos una culebra. Por lo general actuamos ante esto y respondimos a lo mejor corriendo, huyendo de ese lugar, ¿no? John Watson realizó un agrupamiento de los sistemas de reacción y los dividió en 3 patrones básicos: viscerales, manuales y laríngeos, de carácter no aprendido, mismos que tendrán complejidad por condicionamiento hasta dar lugar a 3 sistemas de hábitos que organizan la conducta. El sistema visceral es el sistema que regula la vida emocional, parte de 3 tipos básicos no aprendidos de respuesta emocional ligados a estímulos concretos, como el miedo, ira y el amor. El segundo sistema es la organización manual. El ser humano tiene varias habilidades para formar hábitos con los dedos, manos, brazos, piernas y troncos. El sistema laríngeo. Los hábitos del lenguaje son hábitos que se ejercen detrás de puertas cerradas de los labios. Se los denomina pensar. Mi personalidad no es sino la totalidad o la suma de mi sistema de hábitos, mi condicionamiento, todo lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. El aprendizaje es la base del conductismo. Las personas aprenden a adaptarse y generar una adecuada organización para enfrentar la situación en la que se encuentran. Para lograr, deben formar hábitos. El reflejo condicionado es la unidad constituyente de la totalidad del hábito. John Watson y las implicaciones del conductismo. Como primer punto tenemos el condicionamiento de la respuesta emocional como paradigma del control. Si se puede establecer cómo se generan los estados emocionales, se podrá ofrecer a la sociedad un procedimiento práctico para moldear la vida de su infancia de tal forma que no llegue a adquirir emociones socialmente indeseables, como por ejemplo en los niños, las respuestas más impulsivas, el exceso de timidez, la hiperactividad o las conductas de sobrecontrol tienen que ver con el temperamento y son un ejemplo de la forma más involuntaria de la regulación emocional, de la que los niños tienen menos control, aunque el origen del temperamento podemos encontrar en la herencia. El contexto social influye en su expresión. Como segundo punto tenemos que ofrece una nueva concepción de la enfermedad mental, ahora enfermedad conductual, y de la psicoterapia, ahora modificación de conducta. Las enfermedades mentales resultan en realidad de un conflicto entre distintos sistemas de reacción, aprendidos y o innatos, como circunstancias del embarazo, circunstancias perinatales, factores familiares, relación padres-hijo
hija. Factores socioeconómicos. Que los síntomas son conductas erróneas y o desajustados adquiridas durante el proceso madurativo, especialmente en los primeros años de vida, como son los trastornos de alimentación y o deglución, trastornos del sueño, trastornos del comportamiento, miedos y disfunciones de las relaciones sociales, anomalías en el juego, problemas en el desarrollo del lenguaje psicomotor y cognitivo, trastornos de la interacción padres-bebé. Como tercer punto tenemos ofrece una nueva concepción de la crianza como instrumento de control social. Busca facilitar a la sociedad estrategias y recursos que permitiesen un control científico sobre individuos y grupos. La acción social exige un modelo de conductas desde las más tiernas infancias o una remodelación de las más desadaptativas. Como creemos que los estilos de crianza van a marcar las primeras relaciones de los niños con sus padres, también destacamos la importancia de la sincronía entre las necesidades del hijo y de los padres. Si esta no es adecuada, se produce un desajuste en las interacciones y como consecuencia la aparición de trastornos en el desarrollo. Por cuarto y último punto tenemos a la planificación y control de la conducta de consumo. Watson contribuyó a ese cambio desde un modelo de consumidor racional a otro emocional e irracional. Convencido de la maleabilidad de la conducta, aplicó los principios de la psicología para orientar la conducta de consumo en la dirección prevista de la industria de la publicidad. También busca la predicción y el control de la conducta de compra. El aporte de Watson es fundamental para el comprender al consumidor en la actualidad, porque los consumidores, como todas las personas, corresponden a emociones de manera ordenada, siguiendo un proceso elemental de placer, dolor, contradicción, relajación y excitación o calma. Gracias, esta ha sido nuestra exposición, compañeros. Espero les haya gustado.